Buenas tardes, estimados colegas. Me alegro mucho de darles la bienvenida hoy a todos en la Universidad de MGIMO. Soy Andriy Sushentsov, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales en MGIMO. Hoy celebramos la octava y la última ponencia de nuestra serie de conferencias dedicadas a distintos aspectos de la crisis ucraniana. Y nos agrada que hoy va a intervenir dando la clausura a este ciclo el señor Iván Timofeyev, nuestro colega y compañero profesor asociado del Departamento de Teoría Política del MGIMO, director del programa del Consejo de Rusia para Asuntos Internacionales y del Club de Valdai. Es uno de los prominentes especialistas en la teoría política y un buen conocedor de las sanciones que hoy en día han llegado a ser una nueva norma de la vida económica, no solamente para Rusia, sino para una parte considerable del mundo. El régimen de sanciones que anteriormente se percibía como una violación flagrante del curso normal de la economía hoy viene convirtiéndose en uno de sus rasgos característicos, una constante incidencia. Y muchos expertos califican las sanciones como una nueva modalidad de barrera comercial plasmada en forma política. El señor Iván Timofeyev es muy famoso por desarrollar desde hace mucho tiempo la investigación del Consejo de Rusia para Asuntos Internacionales y su propio estudio acerca de distintos aspectos de regímenes de sanciones. Le hemos pedido ofrecernos un análisis sobre los paquetes de sanciones ya impuestos, así como explicarnos su significado político y económico. Además, le hemos solicitado darnos sus reflexiones sobre las consecuencias internacionales que la nueva realidad económica supone para los países occidentales y no occidentales como Rusia. Le agradecemos mucho al señor Timofeyev la oportunidad de atenderle hoy y junto con ustedes me gustaría invitarle a esta tribuna. Estimado Andrei, queridos colegas, en primer lugar me gustaría agradecerles la oportunidad de intervenir hoy en el marco del ciclo de conferencias y siento una gran responsabilidad por ser el último en clausurar este ciclo. Hoy voy a compartir con ustedes la experiencia que hemos acumulado en el Consejo de Rusia para Asuntos Internacionales, en el censo de Club Valdai y aquí en MGIMO, colaborando de manera muy productiva con nuestros compañeros de otras instituciones, porque la temática de sanciones es sumamente multidisciplinar, conllevando además un componente político. Al fin y al cabo, las sanciones son una herramienta para lograr los objetivos políticos, aunque sea por medios económicos. Bueno, aquí en el campo de los asuntos políticos somos más o menos profesionales. Sin embargo, surgen cuestiones jurídicas, puesto que las sanciones muy menudo están estipuladas en forma de algunos actos normativos y trabajamos muy duro con la base jurídica de las sanciones como tal y a veces recurrimos a la ayuda de nuestros colegas juristas. Por ejemplo, en el Instituto de Estudios Internacionales, Ekaterina Arapova y otros colegas hacen hincapié en el lado económico, lo que, en mi opinión, da exclusividad a nuestras investigaciones. Sin una adecuada estimación por parte de los economistas, no podemos entender cuál será el daño concreto de las sanciones, cómo van a afectar a ciertos sectores económicos y así sucesivamente. En fin, la temática de sanciones es interdisciplinaria y hemos conseguido cierto grado de sinergia al estudiar este tema. En el Consejo de Rusia para Asuntos Internacionales desde hace varios años seguimos manteniendo y actualizando continuamente las bases de datos sobre la problemática de sanciones y ahora ya contamos con una base de escenarios. Prácticamente cada día detectamos eventos vinculados con las sanciones, los procesamos de acuerdo con los codificados disponibles. Esto puede ser una nueva ley, una decisión política, una sentencia judicial, decisiones de las empresas.
y de aplicación judicial. Tenemos una base de datos separada sobre los proyectos de ley de carácter sancionador del Congreso estadounidense. André y yo emprendimos nuestra carrera de investigación siendo americanistas en la universidad, y lo seguimos siendo, teniendo en cuenta que son los Estados Unidos los que más sanciones imponen entre otros países y organizaciones internacionales, incluida la ONU. Nosotros, desde luego, prestamos mucha atención a Estados Unidos, ya que el factor estadounidense en las sanciones es enorme. Así que tenemos una base especial para monitorear la actividad legislativa del Congreso. Esta base es muy interesante en lo que se refiere a las sanciones. Existe otra base para las prácticas de aplicación judicial sobre las multas a pagar por violar el régimen de sanciones. Nos hemos planteado la siguiente tarea: evadir a lo que máximo posible las especulaciones acerca del tema de sanciones. Actualmente, tenta mucho especular y observamos mucho material periodístico en los medios de comunicación y literatura. Y con todo el respeto a los colegas publicistas, respetamos su estilo de escribir, pero seguimos siendo científicos. Y un científico, a su vez, debe fundamentar sus ideas en los hechos concretos y estas generalizaciones deben ser longitudinales. Tenemos que ver el panorama multidimensional, si es posible, y apoyarnos sobre unas metodologías más o menos objetivas e imparciales. La ciencia no se hace de otra manera. Puede aparentar que es muy aburrido, que es muy rutinario, pero sin esta rutina no se llega a nada aplicable, porque al llegar a la práctica, cuando ya se elaboran decisiones y estrategias concretas, surge la pregunta: ¿en qué se basan? Deben basarse en un cimiento científico, evitando las especulaciones. Visto que este ciclo de conferencias, en el marco de la temática ucraniana, a los acontecimientos que ocurren a su entorno, según lo pone OSCE, en y alrededor de Ucrania, nosotros hacemos un énfasis especial en el momento actual. De momento, desde el punto de vista de la política exterior y relaciones internacionales, como resultado de las sanciones, enfrentamos una realidad totalmente nueva. ¿En qué consiste esta realidad? Su esencia radica en el hecho de que después del 24 de febrero, o sea, tras el inicio de la operación militar especial, el régimen de sanciones hacia Rusia cambió y cualitativamente. No logró encontrar precedentes de un régimen similar, al menos en los últimos 100 años. Todo lo que experimentamos durante el periodo de la Guerra Fría, así como en el pasado reciente desde 2014 a 2022, lo calificamos entre nosotros los especialistas como un periodo vegetariano. Todo lo que sucedió en la primera mitad del siglo XXI no puede ser comparado con lo que ocurre hoy. Creo que la analogía más acertada son los años 1918-1920, cuando la Rusia soviética se encontraba bajo un duro bloqueo económico. Pero incluso en aquel entonces la situación era diferente porque la coalición que imponía sanciones era más esponjosa y la diplomática soviética logró de manera bastante rápida desmembrar esta coalición, mitigando las consecuencias de estas sanciones para la economía y sacando al país del aislamiento. ¿Por qué es tan específico el momento de hoy? Lo especial de hoy, como ya lo mencioné antes, es que aumentó el número de medidas restrictivas aplicadas contra Rusia.
En este sentido, yo aconsejaría tratar las cifras proporcionadas por los medios de comunicación con mucho escepticismo. En ellos encontramos evaluaciones de que hoy el número de sanciones contra Rusia asciende a 7 o 8 mil, lo que es superior a la cifra de Irán. Tenemos que tratar estas cifras en forma esmerada. Se trata de los precedentes de imposición de ciertas restricciones con respecto a individuos, pero estos individuos pueden ser diferentes. Una cosa es cuando se trata de un funcionario público. En sí mismo no es bueno, pero es una mala señal política. Pero para la economía, como regla, esto no conlleva consecuencias. Por otro lado, cuando una empresa importante es objeto de sanciones, digamos una empresa petrolera o financiera que revisten más relevancia para la economía en general, las censuales económicas son mayores. Y las estadísticas que vemos con frecuencia en los medios de comunicación reflejan estos episodios como iguales. Es decir, en términos generales, esta estadística no hace distinción entre un banco grande y una persona física que está sujeta a sanciones. Por lo tanto, recomiendo que perciban estos datos con mucho cuidado y cautela que adentran en ello. En efecto, el número de las sanciones aumentó drásticamente y ahora son principalmente las empresas financieras las que están bajo el ataque. Pero en la punta de mira está también una serie de compañías de otros sectores, tanto del sector minero como del sector estructural. Hoy hablaremos de esto más detalladamente con ustedes. Drásticamente aumentó el número de las personas rusas que figuran en las listas de sanciones. Efectivamente, este número es enorme. Pero podríamos afirmar que también mejoró la calidad porque en el periodo posterior de la Guerra Fría se desarrollaba el paradigma de imponer sanciones inteligentes, es decir, implementar medidas puntuales que, según sus autores, deberían hacer cambiar de parecer a ciertos países o individuos. Y ahora es evidente que el objeto que persiguen los que han ideado las sanciones es aplastar la economía rusa. Hablando del caso de hoy, volvemos a pasar de las sanciones puntuales que se elaboran y dominaban después de la Guerra Fría, especialmente en el siglo XX, a los bombardeos indiscriminados cuando la economía está bajo un ataque en su totalidad y el objeto que se plantea en causar el mayor daño posible a la economía. Otra característica cualitativa de la actualidad es el acelerado ritmo de la implementación de restricciones. Tenta hacer comparaciones entre Rusia y Irán con respecto al volumen de las sanciones impuestas. De hecho, se vislumbran algunas semejanzas, pero Irán lleva bajo las sanciones desde el año 1979 y el volumen de las sanciones que hoy sufre Rusia, Irán viene aguantando ya algo más de 40 años. Hubo momentos de calma, así como periodos de auge de las sanciones, pero Rusia recibió el mismo volumen de sanciones en apenas semanas. La operación militar especial está en marcha desde hace 3 meses y en las primeras semanas Rusia enfrentó el volumen de sanciones similar a las impuestas a Irán en 40 años. Otro rasgo interesante es que a primera vista el grueso de las sanciones las imponen los países occidentales. Así es, desde un punto de vista legal, los países del G7 y sus socios de diferente naturaleza y calado imponen la mayoría de las sanciones contra Rusia, siendo los actores clave en este sentido. Pero muchos otros estados que se muestran amigables con Rusia, los llamados no occidentales, son los países con los que hemos entablado relaciones duraderas. Tales países como China, India, Vietnam y muchos otros han renunciado a sumarse al régimen de sanciones occidental
y dicen abiertamente que no consideran que las medidas restrictivas unilaterales sean legales y recalcan que de ninguna manera se sumarán a tales regímenes. Y al parecer se abre un camino para que Rusia, dejando el Occidente, amplíe rápidamente su asociación con el Oriente. Pero como siempre hay matices y dificultades, hay detalles. La cosa es que los países no occidentales continúan viviendo en una economía globalizada. Esta economía globalizada, nos guste o no, todavía está permeada en gran medida por el sistema financiero internacional, donde los Estados Unidos y el dólar estadounidense juegan el papel crucial. Y también está permeada por una gran cantidad de lazos comerciales y económicos, de una forma u otra ligada a los mercados occidentales, su capital, tecnologías o competencias. Por lo tanto, surge una situación paradójica cuando la diplomacia china afirma directamente que China no se une a las sanciones, mientras que las empresas chinas ahora están abordando con mucho cuidado las relaciones con Rusia, mientras que las grandes empresas tecnologías suspenden el negocio con Rusia y los bancos efectúan las transacciones con mucho cuidado. Lo mismo pasa en cuanto a los círculos empresariales de India y Malasia. Debemos enfrentar los hechos tal como son y comprender que, a pesar de que a nivel político no todos tienen prisa por involucrarse en esta coalición antirrusa, a nivel empresarial la actitud es diferente. Las empresas son muy vulnerables a las sanciones secundarias, sobre todo a las que imponen por los Estados Unidos de América. Las empresas también ser perseguidas legal y administrativamente por parte de las autoridades estadounidenses y occidentales, pero principalmente estadounidenses. Por lo tanto, exhiben lo que se denomina cumplimiento excesivo de leyes de países extranjeros, incluidos los Estados Unidos, por medio a perder el mercado en los Estados Unidos u otros países occidentales, o por temer caer bajo esas mismas multas y otras medidas forzosas. Otra característica cualitativa del momento actual es el alto número de votos corporativos. Recuerdo bien el clásico estudio de Hapfire y sus colegas dedicado a las sanciones. Una de sus primeras ediciones salió a mediados de los 80, la siguiente en los 90 y una de las más recientes salió en la luz en 2009. Son conocidas por haber creado base de datos potente y global sobre la experiencia de implementación de sanciones en el siglo XX. Recuerdo este libro, lo leí y lo estudié muy a fondo. En este libro, 2 páginas fueron dedicadas a los boicots corporativos, donde se dice que incluso cuando no hay una decisión general del Estado, las empresas pueden negarse a interactuar con algún país que consideren tóxico o inaceptable a su propio parecer. Recientemente ha hablado precedentes cuando algunas empresas, por ejemplo las estadounidenses, se negaban a cooperar con sus. Si tenían motivos para creer que los suministros se realizaban desde la región autónoma Xinjiang-Uigurskaya, sabemos que los estadounidenses imponen sanciones a los funcionarios chinos con respecto a este tema, creen que ahí se violan los derechos de las minorías étnicas. Si ahora alguien se pone a escribir un nuevo libro sobre las sanciones, tal vez deberíamos ser nosotros los rusos, ya que no hay mejor que nosotros quien lo haga. Y por supuesto, en este libro, un capítulo considerable estaría dedicado a los boicots corporativos, porque la cantidad de empresas que han abandonado Rusia últimamente, incluso en los campos y sectores donde no hay sanciones, donde es posible operar, es bastante elevado. Su motivación es diferente.
Me comunico mucho con los representantes del mundo empresarial, tanto con los nuestros como con los extranjeros, y por supuesto les pregunto, chicos, ¿por qué se van? ¿Qué pasa? Las excusas varían. Algunos motivos se relacionan con el carácter ético del no queremos y punto. Otros tienen temores de que comience el hostigamiento en los medidos y les sea más fácil salir del mercado para no incurrir en pérdidas reputacionales. Y también hay terceros que dicen que sus mecanismos de las transacciones financieras fueron interrumpidos. El resto de ellos se quejan de la factura logística, desde el seguro de carga hasta el acceso a los puertos. La motivación difiere, pero la conclusión es la misma. El número de empresas que dejan o suspenden su actividad en Rusia, incluso donde sí pueden trabajar, donde el campo está exento de sanciones, crece. Este número es muy grande y esto también es una característica de la situación vigente. Quiero añadir una cosa más. Andrei Sushentsov me presentó como representante del Departamento de Teoría Política y esta es una introducción general que es parte de la vida. Necesitamos comprender las características cualitativas del momento actual antes de pasar a los pormenores. Esta es una maravillosa palabra, la confiscación. Estamos acostumbrados a escuchar esta palabra en el contexto de las represalias de Stalin. Confiscación de bienes sin derecho a correspondencia. Ahora bien, esta palabra se ha hecho muy común en el lenguaje de las relaciones con Rusia y hasta el 24 de febrero la peor acción que se tomaba con respecto a los activos de las personas rusas era congelación. Imagine que tiene una vía en algún lugar o cuentas bancarias, yates, aviones en el extranjero, en una jurisdicción que ha impuesto sanciones contra Rusia. Figuras en la lista de sanciones y tu propiedad está congelada, es decir, es tuya, pero no puedes disponer de ella. No puedes venderla, no puedes alquilarla, no puedes embarcar en tu yate. Ahora se ha iniciado otra tendencia. Estos bienes no solo están congelados, sino que están desarrollando mecanismos legales para incautarlos. La idea es que mientras hay conflicto, la propiedad de los rusos sujetos a las sanciones será confiscada y transferida a Ucrania. La idea es comprensible desde el punto de vista de venderlo, porque es bueno proporcionarlo no a expensas de nuestro propio dinero, sino con dinero ruso confiscado. Sin embargo, esta solución tiene sus inconvenientes. Creo que este es un gran error de nuestros competidores occidentales, porque así se socava gravemente la credibilidad de su sistema financiero. El negocio es un asunto muy delicado, particularmente las fianzas, que se basan en gran medida en la confianza. Imagine que usted es un inversor procedente de China, India, Turquía, Vietnam, Arabia Saudita, etc. Usted tiene capital y desea invertir parte de este capital en algún lugar. Los banqueros estadounidenses o de la Unión Europea le ofrecen invertir, mantener el dinero que tiene. Y usted cree en ello. Pero en algún lugar de tu subconsciente la duda comienza a atormentarte. ¿Y si sucede algo similar a lo que pasó con Rusia y los rusos? ¿Quién esperaba que se iban a congelar las reservas por valor de 300.000 millones de dólares? ¿Quién esperaba que tales cosas sucedieran con los activos de los rusos? Y ahora, en la prensa occidental se puede leer que estos son bienes adquiridos de manera corrupta, que detrás del dinero hay historias criminales, pero yo, por mi parte, soy extremadamente escéptico de esta argumentación porque en este momento aparece un material tan maravilloso como el derecho y hacemos preguntas puramente legal. Después de todo, ustedes guardaban estos activos durante mucho tiempo y la gente vivía y viajaba en sus países.
anclaba todos los yates y estacionaba sus aviones. Se ganaron todo este dinero de manera deshonesta. Entonces, ¿por qué le hicieron caso omiso? ¿Dónde están las causas penales? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está todo? ¿Por qué solo ahora resultó que toda esta propiedad había sido adquirida de manera deshonrosa? Estas cosas, por supuesto, permanecerán en el subconsciente a la conciencia de los inversores en otros países y creo que lo que está ocurriendo ahora tendrá un efecto a corto plazo a favor de Occidente, pero a largo plazo será una perturbación muy seria de la confianza en este sistema financiero global. El impacto sobre el sistema financiero mundial y sobre el orden mundial desarrollado será bastante grave. Aquí me voy a permitir plantar una discusión teórica más. Andrei Sushentsov y yo estamos de Valdai Club y durante mucho tiempo, aparte de cosas puramente prácticas, hemos estado interesados en cuestiones de orden mundial, de cosas puramente prácticas. También estamos haciendo preguntas sobre una teoría grande y, por supuesto, no nos pasó por alto la discusión sobre si el mundo moderno es unipolar o multipolar. Alexei Bogaturov ha presentado el concepto de unipolar pluralista. Cuando comencé a estudiar el tema de las sanciones, se me ocurrió otra construcción teórica de que el mundo es multipolar. Desde luego, Estados Unidos supera a todos los demás estados en términos de potencial militar, pero al mismo tiempo no pueden usar esta fuerza a su antojo sin perjudicar a sí mismos. No pueden decidir algún día atacar a China, Rusia, India, ni siquiera a Irán, aunque esto es técnicamente posible. El precio de tales acciones es demasiado alto. Es imposible hablar de unipolaridad en el campo de la seguridad internacional, pero en lo que se refiere a las finanzas mundiales es unipolar. Debido a que Estados Unidos domina ahí, pueden imponer su voluntad sobre las empresas y obligarlas a cumplir con sus requisitos. Es posible que lo que está pasando ahora alrededor de Rusia socave este orden. Por ahora, no sabemos si lo hará o viceversa lo fortalecerá. Sin embargo, una de las consecuencias no intencionadas de la política actual de sanciones antirrusas desembarca en un desafío muy serio. Volviendo a lo de Ucrania, hace un mes cuando me pidieron que presentara un escenario de cómo veo el desarrollo de la situación relacionada con el conflicto, también el negocio se interesa por la presión de sanciones porque las sanciones son un derivado de la política. La conexión no es lineal. La solución de los problemas políticos no siempre significa la revocación de las sanciones. Recordamos la experiencia iraní y la conclusión del pacto iraní cuando el Hezbollah pareció levantar las sanciones contra Teherán, pero luego Trump llegó al poder y reanudó las sanciones. Sin embargo, había esperanza y las empresas la siguen depositando en que si se llega a un compromiso o acuerdo, la escalada de las sanciones se detendrá y algunas sanciones serán canceladas sin importar a las empresas los parámetros de este posible acuerdo político. Y hace un mes yo preveía dos escenarios. Seguimos con el conflicto, un escenario que personalmente considero básico, o aparece algún tipo de acuerdo con el que se frena la escalada. Ahora tengo un solo escenario. El conflicto proseguirá. Al menos en un futuro próximo. Por supuesto, muchas veces nos equivocamos en nuestras previsiones. Y también puede haber algún tipo de regulación aquí.
¿Por qué no? Pero ahora todo lo que vemos sugiere que estamos ante un problema internacional a largo plazo, lo que significa que una escalada de sanciones continuará con respecto a Rusia. Muy a menudo oigo a los colegas o en la prensa decir que las sanciones han terminado, ya no existen, que todo lo que podría imponerse a Rusia ya se ha introducido. Esto no es verdad. Lamentablemente, las sanciones no han cesado. Se pueden ampliar las listas de personas bloqueadas, se puede extender el número de sectores sujetos a sanciones, se puede expandir el control de la exportación e importación. Necesitamos prepararnos para nuevas oleadas de escala de sanciones que se pueden detener por un solo factor: el daño recíproco que se causan los que imponen las sanciones. Sin duda, el embargo petrolero se habría introducido hace mucho tiempo si no fuera por el daño recíproco a los propios autores de las sanciones, principalmente a Unión Europea. Lo mismo hubiera pasado con el gas si no fuera por el daño colateral. Respecto al carbón, la UE da con más proveedores, pero con cierta dificultad. La UE prohibió la compra de carbón ruso. El respectivo acto legal entrará en vigor a partir de agosto. El carbón ruso será sustituido por los suministros de otros países, de Australia, de Colombia. Pero la pregunta es, ¿estos mismos proveedores deberán restar carbón en algún lugar para abastecer la demanda de la UE? Lo que significa que en este lugar habrá un déficit. Atención, les hago una pregunta. ¿Quién cubrirá este déficit? Espero que sea nuestro carbón nacional el que lo cubra. El negocio tendrá que resolver el tema de la infraestructura. No es fácil, hay muchos problemas logísticos, pero podemos ocupar estos mercados. Pero lo que quiero decir es que estamos en un ciclo de escalada y el único elemento desusario será el daño recíproco de nuestros rivales occidentales. Nosotros nos adaptamos a sus acciones, ellos a las opuestas. Unas pocas palabras sobre los conceptos. A menudo utilizamos los términos sanciones de bloqueo, sanciones financieras, sanciones sectorales. Hay que ser muy preciosos con los términos. En primer lugar viene el concepto del control de exportaciones, es decir, la prohibición de suministro de determinados bienes, servicios o tecnologías rusas. Son prohibiciones y restricciones a las importaciones cuando está prohibida la importación de ciertos productos rusos, por ejemplo, petróleo ruso o el gas ruso. Los estadounidenses ya han prohibido por completo la importación de los combustibles fósiles rusos. Otro concepto está realizado con un gran abanico de sanciones financieras. Las sanciones de bloqueo juegan, por supuesto, el papel principal en ellas. Es una prohibición de realizar cualquier transacción financiera con una persona incluida en la lista de bloqueo. Si está incluida en dicha lista, se prohíbe cualquier transacción entre usted y la persona que está en la jurisdicción del país que impone la sanción. Esta es la sanción más común ahora. También hay prohibiciones de inversiones. Ahí está la desconexión de SWIFT. Hay otras sanciones financieras, por ejemplo, en relación con Sberbank. A principios de febrero se introdujeron prohibiciones para mantener cuentas de bancos estadounidenses. Inicialmente Sberbank no fue bloqueado y luego lo bloquearon, así como una serie de otros grandes bancos rusos. Además, prohibieron la cotización de la bolsa en varios paquetes. Las sanciones sectorales son medidas restrictivas contra un determinado sector de la economía, pero a diferencia de las sanciones de bloqueo, que son universales, implican la prohibición de todas las transacciones financieras para todos los que encuentran en las listas correspondientes.
Las sanciones sectorales pueden denominarse restricciones ad hoc, son diferentes en cada caso específico. Daré un ejemplo que ocurrió en el año 2014 cuando, de acuerdo con la orden ejecutiva de 13.662 del presidente Obama, la Tesorería de los Estados Unidos impuso sanciones contra los sectores energético y financiero rusos. En lo que respecta al sector financiero, entonces, al principio, las sanciones sectorales implicaron una prohibición de otorgar préstamos por más de 90 días. Luego, el plazo se contrajo a los 30 días y más tarde se redujo hasta 14 días. En cuanto al sector energético, se prohibió el suministro de equipos y tecnologías para la producción y refinación de petróleo en el Ártico. Sanciones no universales son las directivas separadas y señaladas para un sector puntual. Pero hoy podemos hablar de sanciones híbridas. Esto es nuestro propio concepto. Podemos presumir de haber ampliado nuestro arsenal conceptual. ¿Qué son las sanciones híbridas? Esto es una mezcla de sanciones de bloqueo, sanciones sectorales. Los estadounidenses se han convertido en los pioneros en esta área y ahora colegas británicos los han imitado. Esta es una situación en la que las sanciones de bloqueo se imponen a una persona únicamente en función de su pertenencia a un determinado sector. Lo ejemplificaron en Irán bajo el decreto 13.902 sobre Irán. Por ejemplo, pertenecer al sector siderúrgico iraní puede ser la única razón para ser incluido en la lista de personas bloqueadas. Esto no significa que todas las personas que trabajen en el sector siderúrgico sean bloqueadas de inmediato. Significa que un funcionario puede, a su parecer, sin buscar ningún delito, bloquear. Hay sanciones que impiden sacar visados. Aquí está claro de que se trata de una prohibición para entrar, permanecer en el país. A menudo oímos hablar de concepto de sanciones secundarias. Hemos trabajado bastante, hemos pasado varios años para llegar a una definición concisa. Muy frecuentemente en el mismo paquete usan este concepto, el enforcement. Estos conceptos deben ser separados. El enforcement es una medida de carácter penal administrativo aplicable a los infractores del régimen sancionador. Digamos que uno está en la lista de sanciones y el otro no. Ambos desarrollaron un proyecto conjunto. Si el segundo tiene vinculación con la jurisdicción estadounidense y suministró maquinaria a la empresa del primero en Rusia, entonces es mejor que el segundo abandone los Estados Unidos lo antes posible, porque esto es una violación del régimen de sanciones y pueden surgir más procesos penales y administrativos para este caso. La vinculación con la jurisdicción del país que emprende sanciones es importante aquí. Si, por ejemplo, el primero y el segundo se encuentran en Rusia y es ahí donde realizan sus transacciones, entonces no les amenaza nada, ya que están fuera de esta jurisdicción. Pero pueden enfrentar sanciones secundarias, porque estas a su vez son extraterritoriales. Es decir, no están suspendidas de la jurisdicción del país sancionador y por regla general implican sanciones de bloqueo que interactuar con personas ya bloqueadas. Al distinguir estos conceptos, y el principal rasgo distintivo es la jurisdicción, aquí vale la pena señalar que el enfoque estadounidense de esta jurisdicción también es taimado. La cosa es que los estadounidenses interpretan su jurisdicción de manera muy amplia. Esto no es solo estar en los Estados Unidos, ni poseer su ciudadanía, ni tener registrado una empresa en los Estados Unidos, sino también llevar a cabo transacciones en dólares estadounidenses. Nada más efectuarse una transacción en un banco
banco estadounidense y de inmediato usted está bajo jurisdicción estadounidense y ya está usted sujeto a medidas coercitivas. Ya hemos aclarado lo de los boicots corporativos. Bajemos de nivel de conceptos al nivel de aspectos concretos. Me gustaría comenzar nuestra conversación con el control de exportación. Este paso no es del todo estándar, porque estamos acostumbrados a presentar mucha atención a las sanciones financieras, bloqueos, listas de sanciones. Veo publicaciones nacionales y extranjeras y el número de estudios de las sanciones financieras y comerciales es incomparable. Investigarlo primero está muy de moda, pero poco se escribe sobre el control de exportaciones. Desde el punto de vista de seguridad y sostenibilidad de la economía, el control de exportaciones es sumamente importante. Sí, el daño financiero puede ser inmediato. En este sentido, los controles de exportación tienen un efecto retardado. Implica la prohibición de suministrar determinados bienes a una jurisdicción sancionada o a determinadas personas. Hoy en día existen restricciones para el abastecimiento de bienes de doble uso contra Rusia. Esta categoría es muy amplia. Para esta categoría de bienes hubo sanciones incluso antes del 24 de febrero. Después de esta fecha, las sanciones se ampliaron y se están ampliando a una gama más extensa de productos industriales, desde cojinetes hasta camiones. También ahí están los artículos de lujo, todos los bolsos, abrigos de piel y los que nos encanta regalar a las personas cercanas a nosotros. A esto también se suman los motores de barcos, algunos artículos que difícilmente pueden llamarse artículos de lujo. Ahora la moda de prohibir los servicios de consultoría en el campo de la contabilidad, relaciones públicas y recursos humanos fue introducida por primera vez los estadounidenses. Ahora los británicos los han anunciado y es muy probable que los veremos en el próximo paquete de sanciones de la UE. Nuestros consultadores están esperando que se abra este gran mercado. Veamos los regímenes específicos de control de exportaciones de Estados Unidos. Hemos notado que Estados Unidos es el promotor más activo de sanciones y los estadounidenses juegan un papel importante en el control de exportaciones. Es gestionada por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es ella la que desarrolla los regímenes clave, los administra y supervisa las infracciones a los regímenes y las listas correspondientes. Se aplica el régimen para un país entero y se aplica la prohibición de importación a favor de particulares. Lo más importante para nosotros es la lista de entidades con los que están alistados en ella.
Las operaciones de exportación están prohibidas sin la correspondiente licencia. Si usted es estadounidense, por ejemplo, entonces para comerciar con Huawei, que figura en esta lista, deberá obtener una licencia. ¿Qué hay nuevo en el control de exportaciones con Rusia después del 24 de febrero? Las normas clave para la alta tecnología se fijan en la decisión del 3 de marzo. Implica la prohibición de suministro a Rusia de todos los materiales y productos de la lista de control comercial en las categorías 3 a 9, casi todo. Los dispositivos electrónicos, ordenadores, electrodomésticos, láseres, sensores, equipos de navegación, etc. Podría parecer que si los Estados Unidos no nos abastecen, entonces encontramos a otro proveedor en un país que no nos ha impuesto sanciones. Pero el truco del control de exportación de Estados Unidos es que existen reglas de Foreign Direct Product o producto directo del exterior. La cosa es que donde quiera que se fabrique un producto, si se produce utilizando tecnologías estadounidenses, contiene componentes estadounidenses, se produce mediante software estadounidense o bajo una licencia estadounidense, entonces su exportación a Rusia también requiere una licencia. Si los chips se fabrican en Taiwán, de todas formas debe obtener una licencia. Hay dos reglas para Rusia. Una que prohíbe todo excepto las transacciones humanitarias en el marco de la cooperación intergubernamental en el área de seguridad de aviación. Y la segunda que prohíbe a las personas en la lista de entidades que tienen prohibido suministrar cualquier cosa, incluidos 99 bienes que sea posible suministrar. Pero precisamente a los figurantes de esta lista, de la cual entre ellos hay un poco más de 100 empresas rusas, principalmente en los sectores de alta tecnología y defensa, nada se puede suministrar y no hay excepciones. Teóricamente es posible acudir al Banco de Pagos Internacionales, pero por razones obvias, algunas empresas no pueden hacerlo y es poco probable que algunas lo logren. ¿Debido a qué? Se requieren razones de peso para excluir a alguien de la lista de entidades. La empresa debe demostrar que no realiza la actividad en la que se sospecha y que no está relacionada con la industria de defensa rusa. En tales procesos, los norteamericanos exigen la máxima información a la empresa, como decimos en nuestra jerga sancionadora, desnudan a la empresa obligándola a decirlo todo. Si bien hubo precedentes cuando las empresas fueron eliminadas de la lista, es claro que no estaban asociadas a áreas estratégicas. Olvidé mencionar que una contraparte estadounidense olvidé que cualquiera que fabrique productos bajo una licencia estadounidense puede acudir al banco
acudir al Banco de Pagos Internacionales y exigir una licencia para realizar esta transacción, pero en cuanto a Rusia se lleva a cabo una política de exclusión diferente a la anterior presunción de exclusión, que significa que el regulador está dispuesto a dar una respuesta negativa, pero es posible intentar convencerlo de que esta contraparte no amenaza a los Estados Unidos, a sus intereses, etc. Ahora el rechazo vendrá en cualquier caso. Вот сейчас действует политика отказа, то есть отказ будет в любом случае, кроме тех исключений, о которых я говорил, которые на самом деле практически ничего не значат и которые проблему для нашего бизнеса не решают. Товары роскоши тоже Los попали, я artículos de говорил, lujo también están sujetos a sanciones que ahora incluyen 570 artículos: alcohol, productos de tabaco, perfumes, cosmética, bolsos, joyas, etc. ювелирная продукция и так далее. Вот здесь важную роль, кстати, играют предметы искусства, потому что американцы... Los estadounidenses ven los objetos de arte como una forma de eludir las sanciones. A través de su compra y venta, una serie de investigaciones han demostrado que este es un método bastante efectivo para realizar transacciones. Для транзакций, что, в общем, это все нужно дело прекращать. Y, por supuesto, los productos industriales, si antes se trataba principalmente de productos de alta tecnología, entonces la decisión del PIB del 11 de mayo abarca una gama más amplia de bienes que entran en las restricciones: congenetes, baterías, camiones. Esta es una lista grande. Contiene 205 elementos. Puede preguntar si las reglas CDP se aplican aquí. ¿Es posible vender cojinetes fabricados con tecnología estadounidense? La decisión del 11 de mayo no establece esto claramente, pero las empresas tienden a creer que las reglas CDP también funcionan aquí. Si supera un determinado conjunto de componentes norteamericanos, pueden aparecer reclamaciones por parte del regulador. Por supuesto, uno no puede dejar de mencionar las sanciones a la importación. Todo está claro aquí: la prohibición de importar combustibles fósiles rusos, la prohibición de importar pescado, mariscos rusos, diamantes no industriales y bebidas alcohólicas, la abolición del trato de nación más favorecida en el comercio, que ahora está consagrado en la ley y será fácil de revertir. Отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле, это даже уже в законе закреплено, законодательно, то есть теперь очень сложно будет отменить и так далее. Но теперь давайте ответим себе на вопрос, а почему, собственно, зарубежный бизнес так боится... Vamos a responder a la pregunta: ¿por qué las empresas extranjeras tienen tanto miedo a las transacciones con jurisdicciones sancionadas? ¿Por qué tienen tanto miedo al regulador estadounidense? Tiene miedo debido a la amenaza. Lo mismo puede ocurrir con ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses. Estos son los tipos de violaciones que se castigan: participaron en transacciones prohibidas, incitación, intento de transacción. Или подстрекательство или содействие нарушению. Да, вот подстрекать могу
Вот коллеги из РСМД сидят, я их могу подстрекать, но сам не вовлекаться в эти сделки. Это тоже ответственность. Покушение на эту сделку, сговор, совершение действия с заведомым знанием о том, что оно составляет нарушение и так далее. Ну, сразу скажу, что наличие принципиально такой водораздела... Debo señalar de inmediato que la diferencia entre el procesamiento penal y administrativo aquí corre en la línea de la palabra voluntariedad. Si sus acciones fueran intencionadas, si era consciente de que estaba infringiendo, entonces esto será un proceso penal. Si no lo supieron o lo hicieron por estúpido, entonces esto abarca en una persecución administrativa. Hay muchos casos de este tipo y a menudo son cómicos. Aquí, uno de estos casos Одно из комичных таких дел, я, в общем, люблю такие анекдотические случаи, вот в копилку санкционного юмора. Значит, он, правда, не по экспортному контролю, а по финансовым санкциям был. ОФАК оштрафовал un гражданина США, ciudadano trajo который поехал на un Кубу и baúl привез con оттуда puros cubanos баллон desde с Cuba. кубинскими сигарами. Как он их привез в США, это ¿De qué отдельный вопрос, manera я lo не pudo знаю. traer? Es una Но cuestión aparte. успешно Pero привезя estaría их в bien США, si ладно él бы он mismo los сам их fumara, курил, pero comenzó но a стал их venderlos por продавать в internet интернет-магазине. en una tienda И тут online. это и обнаружили Esto значит, atrajo la доблестные atención американские de правоохранители, которые los уже órganos тепленьким, в общем, policiales чистеньким интернет-магазине estadounidenses. сигарами взяли и привлекли к административной ответственности. Значит, какие виды ¿Qué ответственности могут tipos быть? de Уголовная responsabilidad ответственность. puede Можно haber? получить, согласно АИПа, Penal это puede закон recibir 1977 según года, la IEPA International de Economic Emergency Powers Act, можно получить до 1975, Ley de Poder de Emergencia Económica 25 Internacional, и hasta или 20 1 años миллион de долларов штрафа. prisión Сразу o скажу, una что 20 multa никому не de давали. $1.000.000. Дают обычно намного меньше, Nadie но, в todavía ha общем, sido цифра, она такая condenado a 20 внушительная. Как años. правило, Como regla американцы general, los называется, estadounidenses фальшивают también еще cumplan de otros поставлю delitos другие машины. adicionales, por ejemplo, Можно el fraud. там разработать какую-то Por схему, ejemplo, например, и подделать документы, recientemente указать hubo un caso не тот cuando назначение. atraparon a Таких un дел, grupo кстати, de очень много. personas que Да, suministraban или miras указать не тот товар. ópticas Например, недавно было дело, когда a, поймали группу людей, которые поставляли на Украину еще до начала операции a Ucrania antes прицелы del для inicio винтовок, de la а в operación декларации написали, что они поставляют на Украину y en la игрушки. declaración aduanera Ну, типа estaban тойсы, да? registrados como Вот. И juguetes, pero en по-моему, la выяснилось, что aduana там не тойсы, а descubrieron que no se прицелы trataba de juguetes, для винтовок. sino miras. Естественно, это было Naturalmente hay ответственно responsabilidad по por отношению tales к этим лицам. cosas. Кстати, в случае En caso уголовного de расследования, возможно, responsabilidad будущей в penal, другой también es стране, posible la то есть extradición поехал desde otro в país страну, с которой у США есть соглашение об экстрадиции, и вместо отпуска, значит, все вытекающие последствия. Ну и y las административные sanciones наказания, administrativas, штраф как como наиболее las multas, распространенное, хотя и не que para безобидный nada эффект, потому что он son может быть очень быстрый. inocuas. А давайте теперь рассмотрим кейсы. Y ahora Это vamos a все, ver los в общем, casos. была, Antes de todo, ну, скорее такая правовая рамка. ya hemos Как это всё considerado el работает в marco legal, реальности? Я считаю, что хрестоматийный pero ¿cómo кейс, funciona такой todo свежий, en la относящийся realidad? к России непосредственно, El caso это más дело clásico y трибуны fresco para векториала Rusia es el 40G. caso de la В tribuna чем этот vectorial кейс, любой 40G. санкционщик, который Todo работает в США, он especialista его en должен знать на sanciones зубок. debería И просто conocer este разбуди caso ночью de memoria, индиктмент прокуратуры porque США el в caso нарушении es суда muy должно importante. просто вот отлетать от зубов. Потому что кейс действительно очень важен. В чем его суть? ¿Cuál es su esencia? Значит, я уже упоминал. Ya he Секторальные mencionado санкции las против sanciones энергетического sectorales сектора contra el России. sector Запрещено было energético ruso. американцам поставлять A los оборудование, estadounidenses в том se числе les оборудование для prohibió suministrar добычи equipos нефти в para la российском producción de газискате. petróleo en el А, Ártico ruso. Компания Б, La это empresa написано в G следственных материалах, encargó una Минюст tribuna США, de ну, este tipo a известный la такой empresa источник, что это rusa Газпромнефть. То есть мы здесь не нарушаем никакие que es engineering. конфиденциальности. Заказала у российской компании КС Engineering поставку такой турбины.
КС Engineering Este último обратился recurrió к a los другим посредникам. Один intermediarios посредник был в США, de los Estados компания Unidos y los WMO, Emiratos Árabes другой Unidos, посредник в ОАЭ, quienes debían компания comprar esta GVH, turbina para которые ellos mismos взялись закупить эту турбину у y американского entregarla a través производителя, de un как бы tercer за país a себя, Rusia. и поставить ее через третью страну в Россию. Ам, Обратились они в Recurrieron a una американскую empresa компанию. estadounidense В компании que попросили exigió более información подробно más дать detallada информацию sobre el о usuario конечном final. пользователе. И, в общем, долго очень изобретали посредники Los intermediarios легенду, tardaron да, en поставки этой турбины. inventar В una итоге, leyenda значит, para la узнали entrega информацию о de том, la что они эту turbina. турбину будут использовать в самих США, никуда не повезут, вот бизнес-план и так En далее. fin, Но компания-поставщик заподозрила что-то неладное, informaron обратилась в правоохранительные органы de que la и далее turbina с se посредниками utilizaría вели en дело о Estados том, под Unidos. прикрытием. El proveedor sospechó que Которые algo выдавали себя за, andaba mal, значит, dio продавцов, una говорили, pista да, y да, luego все la будет, все, завтра conversación сделаем. continuaron Даже los скидку agentes сделали. de FBI, quienes se presentaron И como на vendedores. сделку поехали посредники и Al наш encuentro acudieron гендиректор компании KS Engineering, intermediarios y el где director и general de una empresa rusa, donde fueron в итоге detenidos. получил наш Como гражданин resultado, el director Олег Никитин ejecutivo 28 Oleg месяцев в тюрьме, он Nikitin уже, слава богу, fue вернулся в encarcelado Россию. por Какие выводы из 28 этого? meses. Во-первых, ¿Qué поставщики conclusiones se США очень puede внимательно sacar? отслеживают экспортный контроль, Los то есть proveedores они en los очень, Estados прямо Unidos скажем, son muy хорошо cuidadosos владеют, фактически con los скрытно. controles de exportación И очень y тщательно проводят due diligence rastrean al конечного поставщика, consumidor final con конечного mucho cuidado потребителя, para потому evitar что им multas. тоже прилетают штрафы и тоже прилетают, что называется, enforcement. Они активно сотрудничают Los с правоохранительными intermediarios органами. no eluden la Посредники, соответственно, responsabilidad не избегают, даже если они не граждане aunque США, sean ciudadanos de otro estado. липовые бизнес-планы, вот эти вот Planes схемы de обхода и так negocios далее, falsos они pueden fallar y могут los просто раскрыть, estadounidenses и, в han общем, американцы, я хочу сказать, достаточно aprendido эффективно a научились revelarlos. раскрывать. La Доказательная base de база для evidencia уголовного дела se может легко extrae черпаться de теоретически, потому la что correspondencia наши de manera muy компании-посредники друг simple. с другом, в общем, open-кодом в Cualquier переписке говорят, а что бы нам предъявить для tergiversación de поставщика, чтобы información он a нам solicitud de las поверил, да? autoridades И это, estadounidenses конечно, es используют в качестве considerado доказательной delito базы penal, для aunque estas обвинений в отношении distorsiones sean Владимира muy Григорьева pequeñas. и его партнеров. Ну и любые искажения информации по запросам властей США трактуются как уголовное преступление. Даже если эти искажения очень маленькие. Даже если вы что-то перепутали, то может быть основанием для уголовного преследования. Другое дело Otro caso, это дело о чипах, так называемых, el llamado когда caso de los chips, российский cuando гражданин un ciudadano ruso decidió obtener acceso a chips prohibidos para su envío a través de Bulgaria. Se los suministraron, pero esto se reveló. Al final, todos sufrieron, el proveedor fue multado y se abrió un proceso penal contra personas búlgaras y un ciudadano ruso. В отношении болгарских лиц и российского, значит, нашего покупателя уголовное дело и, ну, естественно, Naturalmente, выезжать он si за va секретным a видом в un одну из país стран, donde Estados Unidos соглашаясь с tiene acuerdo американцами de в экстрадиции, extradición, то по этому уголовному puede делу ser его вполне могут extraditado. экстрадировать. Ну и выводы Así какие? son las Сделки через третьи conclusiones. страны Las раскрываются, и transacciones se раскрытие llevan сделки a несет cabo a риски как través de для всех terceros стран. países Поставщик, y esto посредник и conlleva riesgos para todo el paquete. хрестоматийное дело компании Un caso ZTE ejemplar китайской, es когда el de китайцы, ZTE cuando los крупные chinos телекоммуникационные компании, suministraron поставляли equipos оборудование с con американскими componentes компонентами в Иран. Сначала estadounidenses a через Irán. одну компанию-посредник, потом американцы Cuando это un раскрыли, они intermediario стали quedó поставлять через expuesto, более крупного comenzaron a посредника. realizar И, envíos a собственно, в través de итоге un заплатили самый крупный в intermediario истории más штраф за grande нарушение y режима como санкций. Он превысил resultado los $1 миллиард. chinos pagaron la То multa есть más grande почти en la миллиард historia de был los Estados Unidos, выплаченного штрафа, más еще de 1.000 400 millones de чешских крон dólares. разместили на депозите специальном. С этого депозита снимут американцы деньги, если вдруг будет новое нарушение. Ну
Las empresas intermediarias no se aseguran contra la divulgación de información. Ha habido falsos testimonios y los juicios van a varias líneas a la vez. Ahora hay un control de exportación lo suficiente estricto en los países de la Unión Europea. Se implementa a nivel de los países miembros. En lo que se refiere a la alta tecnología, estas sanciones se imponen fuertemente por los estadounidenses. También hay bienes de lujo, pero hay un esquema diferente. Hay una expansión de los bienes industriales, una prohibición del suministro de bienes para la industria de refinación de petróleo. Dos ciudadanos alemanes uno oriundo de Kazajstán, el otro de Kirguistán. Fundaron una empresa intermediaria en los Estados Unidos y en Rusia, a donde suministraban maquinaria de Alemania que iba al complejo militar industrial ruso. Como resultado, uno fue condenado a 3 años y el otro de 2 años de prisión condicional. Podrían haber acabado peor probablemente. La UE también está persiguiendo a los desobedientes. La Unión Europea propone hacer un marco general para el enjuiciamiento penal y administrativo por violar las sanciones, pero hasta ahora cada país lo hace a su manera. Recientemente hubo un caso en el que una empresa danesa y su ejecutivo fueron condenados por el hecho de que su empresa transportaba combustible desde un barco petrolero a otro barco cisterna para una empresa rusa en Kaliningrado. Luego este petróleo se transportaba a Siria. Resultó ser una violación del régimen de sanciones de la UE contra Siria. Fue sentenciado a un plazo corto de 4 meses, pero el currículum está manchando. Después del Brexit, el Reino Unido ha sido muy activo en el desarrollo de control de exportación. La legislación en sí es muy elegante. Me gusta desde el punto de vista estético. Por supuesto, no me gusta lo que dice sobre Rusia, pero por su estructura es probablemente el sistema de sanciones más lógico, a diferencia de los Estados Unidos, donde hay muchas leyes y son todas muy diferentes, y el Congreso tiene su propio camino, el Poder Ejecutivo sigue otro camino y la Administración otro totalmente diferente. Hay una ley básica y la base de ella se hacen regulaciones en varias áreas. Como consecuencia, la exportación y el control repiten lo que han hecho otros. En general, el nivel de consolidación de las sanciones contra Rusia es muy alto. Esto no fue así en la época vegetariana. En el periodo del 14 al 22, Estados Unidos estaban a la cabeza y el resto un poco asagados. Por supuesto, hay otros promotores: Canadá, Japón, Corea, Australia, Taiwán y otros. Teniendo en cuenta la regla FDP, también se puede esperar una negativa a exportar desde países no occidentales. Quiero pasar muy brevemente por las sanciones financieras. Ya se ha dicho mucho sobre ellas y hemos estricto mucho sobre ello.
Quería hacer el énfasis principal en el control de exportaciones porque hay poco que decir al respecto. Hasta cierto punto fue compartida la información exclusiva. La Hacienda de los Estados Unidos mantiene y controla las sanciones financieras, mantiene la lista de naciones especialmente designadas y personas bloqueadas. Ahora las sanciones de bloqueo por un solo decreto número 1424, esto se debe a las acciones dañinas de Rusia. Se aplican a 883 personas físicas y jurídicas, pero la regla del 50% es importante en esta esfera. Esta regla no se aplica a las exportaciones, pero aquí sí que se aplica. ¿Qué significa? Digamos que una empresa está en la lista de SDN y esto significa que todas las sucursales de la empresa caen en ella. No están listadas ahí, pero están ahí. Se realiza una transacción con estas empresas, también estará violando el régimen de sanciones. La responsabilidad es la misma, también hasta 20 años, pero son responsabilidades del Ministerio de Hacienda y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros. Os mostraré brevemente algunos casos. Se revelan muy hábilmente las entregas a un tercer país. Por ejemplo, cuando los italianos compraron equipos en los Estados Unidos y dijeron que los estaban vendiendo en la propia Italia, pero los revendieron a Irán. A fin y a cabo, el esquema fue revelado. Los italianos intentaron disfrazar todo esto a llamar a Irán un país X. O, por ejemplo, Cameron, que entregó la maquinaria a Rusia a través de una empresa subsidiaria. Uno de mis casos favoritos es Bukit Maria Jaya. Bukit Maria Jaya es una empresa indonesia que produce papel para cigarrillos. Se entregó un lote de dicho papel a China. Los chinos pagaron en dólares estadounidenses. Está claro que la inteligencia financiera de Estados Unidos vio la transacción en dólares estadounidenses. Después de los chinos revendieron este papel a Corea del Norte. Todos sabemos que Corea del Norte está bajo de fuertes sanciones, resultado una causa penal contra Bukit Maria Jaya y una multa de $1 millón a pagar. La única razón es el pago en dólares. Индонезийская компания, не американская, никакого US Nexus, вроде бы. Китайский контрагент. Но оплата в долларах. И наступает enforcement. Quiero decirles, para que comprendan, que todos estos casos tienen un impacto psicológico muy fuerte en el negocio y lo obligan a cumplir con mayor recelo las normas legislativas, incluso cuando ello no es necesario. La UE y el Reino Unido también tienen una regla del 50%. Вот это очень психологически влияет на бизнес, да, то есть вот эти кейсы, они заставляют бизнес, что называется, overcompliant и избыточно исполнять законодательные нормы даже там, где их исполнять не нужно. Ну, по ЕС тоже есть правило 50%, хотя и меньше практики. Y la UE aplica sanciones financieras con bastante amplitud. Luego podrán ver los casos en la representación. Definitivamente la recibirán más tarde. Транзакции с нашим ЦБ, с ФНБ, и с Минфином и так далее. Ну, много всего. Ну, кейсы вы уже посмотрите, значит, в презентации. Я могу, эту презентацию вы обязательно получите. Las perspectivas son
expansión Расширение списка de las заблокированных listas de personas rusas bloqueadas. они будут. Para ello tenemos que estar preparados y asumirlo con calma. Воспринимать спокойно. Расширение торговых La expansión de los controles de exportación, вытеснение российских товаров за зарубежные el desplazamiento de productos rusos del mercado de exportación, imposición de sanciones secundarias por cooperación con Rusia, etc. Todo esto es la realidad en la que vivimos. Esto no quiere decir que nuestras transacciones económicas terminen ahí. Rusia tendrá que reconstruir seriamente nuestra organización comercial y económica exterior, pero no hay otra manera. Rusia aguarda una época muy interesante. Muchas gracias por su atención.